Al doblar el año 1000, la Iglesia se enfrentaba a una necesidad de renovación no solo en el aspecto espiritual, sino también en cuanto a su dependencia de los poderes terrenales. A lo largo de varios papados del siglo XI se llevó a cabo una reforma que afectó a múltiples aspectos del cristianismo, lo que se ha conocido como Reforma Gregoriana. Esta reforma tuvo también repercusiones en el terreno del arte, dando lugar a lo que hoy llamamos arte románico. Y es precisamente de esta cuestión de la que queremos hablar hoy con Inés Monteira Arias, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Inés, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Hola, buenos días, Clara. Bueno, ¿por qué es tan importante conocer el contexto histórico para comprender el arte románico? Bueno, aunque sabemos que el arte es siempre un producto de su momento y un reflejo de la mentalidad de la gente de su época, en el románico podemos decir que el arte se convierte en un testimonio especialmente revelador sobre las ideas imperantes de la Europa de los siglos XI al XIII, porque se trata en cierto sentido de un arte colectivo, un arte donde existe una completa tutela eclesiástica sobre la edificación de iglesias y sobre las imágenes que las decoran. El románico se convierte en un lenguaje común implantado en Occidente como resultado de la Reforma Gregoriana, y en este sentido el artista tuvo muy poca libertad creativa. Entonces, ¿podemos hablar de un arte occidental que se manifiesta a la vez en varias regiones de Europa? Eso es, sí. El románico es definido frecuentemente como el primer arte cristiano internacional, porque por primera vez en la Edad Media vemos nacer un arte común, un arte que logra imponer unas mismas directrices artísticas en todas las iglesias europeas, a pesar de las variantes regionales que encontramos. El edificio religioso reunirá por primera vez la escultura, la pintura y la arquitectura de manera completamente integrada. Y como novedades más significativas podemos destacar, por un lado, la cubrición de las iglesias con bóvedas de piedra, que proporcionan una sonoridad muy buena para la liturgia de la época y el canto gregoriano, y además eran muy eficaces contra incendios, porque anteriormente las techumbres eran de madera y perecían con el fuego. Y por otro lado, la novedad más significativa es la incorporación de mensajes figurados por medio de imágenes esculpidas y pintadas en los muros. Inés, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que en épocas anteriores no había imágenes en el espacio de la iglesia? Pues en tiempos anteriores habían existido muchas precauciones y una gran cautela por parte de la Iglesia a la hora de emplear imágenes en gran formato para enseñar la religión. Digamos que el rechazo a las estatuas de Roma y al paganismo había llevado a eliminar la escultura monumental del arte religioso y a emplear la imagen en un sentido muy conceptual y muy simbólico, para evitar que los fieles incurrieran en idolatría, es decir, que confundieran la representación, la imagen, con la propia divinidad. Sin embargo, en época románica surge un proyecto organizado para ampliar las imágenes con fines didácticos y enseñar con ellas la doctrina al pueblo iletrado, que no podía leer. Por eso se habla frecuentemente del románico como de una Biblia en piedra, donde la gente leía los pasajes sagrados. ¿Y todo esto podemos decir que es una consecuencia de la Reforma Gregoriana? Sí, así es. La concepción intelectual de un arte común para Occidente fue una ambiciosa iniciativa eclesiástica y fue el resultado directo de la Reforma Gregoriana, que fue emprendida por los papas, pero implantada sobre el terreno, sobre todo por la orden monástica de Cluny. Este proyecto pretendió una renovación religiosa, moral y política de todo Occidente, que surge en el siglo XI, como hemos dicho, y tuvo su principal difusor en la imagen artística. Digamos que la implantación de una doctrina común llevó a la creación de unos templos similares en los reinos europeos, apareciendo con el románico el primer sistema iconográfico cristiano generalizado. Se fijaron entonces una serie de prototipos figurativos con sus explicaciones doctrinales para poder instruir a los fieles conforme a la moral reformista. Inés, la Reforma Gregoriana tuvo entonces, por lo que nos estás contando, una gran repercusión artística, aunque supongo que no fue una iniciativa propiamente artística, ¿no? ¿En qué consistió esta reforma? Efectivamente, no se trata de una iniciativa artística exclusivamente. Se conoce como Reforma Gregoriana al proyecto que surge por iniciativa papal a mediados del siglo XI y que pretende cambiar la organización del clero y de la Iglesia occidental y sobre todo aumentar el poder pontificio.
El impulso definitivo de esta reforma fue dado por el Papa Gregorio VII, que gobernó entre 1073 y 1085, de ahí el nombre de Reforma Gregoriana. Pero el plan que se había iniciado décadas antes y otros papas como Alejandro II ya habían emprendido algunas de estas reformas. En el fondo de este proyecto se sitúan los valores monásticos, pues las órdenes alcanzan un enorme poder, destacando entre estos valores la lucha contra la simonía, es decir, la compraventa de cargos y dominios eclesiásticos, lo que hoy llamamos corrupción, y el nicolaísmo, el casamiento, la falta de celibato de los clérigos. De hecho, la imposición de castidad al clero pues, surge precisamente en esta época. Lo que se perseguía en gran medida era evitar la intervención del poder temporal en asuntos eclesiásticos. Y a partir de esta reforma, los cargos eclesiásticos fueron nombrados directamente desde Roma, y la liturgia romana, el rito romano, que era el rito central que se usaba en la Santa Sede y también en algunas regiones francesas, pues se empezó a implantar en distintos reinos europeos que no lo seguían, como en la península ibérica. En el norte de la península ibérica se seguía el rito visigótico mozárabe, y en esta época pues se introduce esta nueva liturgia. Fueron los monjes cluniacenses, sobre todo, los encargados de llevar a la práctica este cambio eclesiástico tan profundo que supone la sustitución de los antiguos obispos por otros afines al Papa, generalmente eran de origen franco, y también el cambio de tipo de letra en los documentos, adoptándose la letra carolina. Hubo una importante resistencia local a la implantación de estas nuevas jerarquías, pero lo cierto es que se implantó de manera bastante rápida y con mucho éxito. Inés, la consecuencia más clara entonces de esta reforma fue la de aumentar de manera muy significativa el poder de la Santa Sede, del papado, ¿no? Así es, completamente. Nos encontramos con que lo que inicialmente consistía en evitar la intervención de los poderes laicos en asuntos de la Iglesia se convierte en realidad en la intervención papal en la política de todos los reinos europeos. El Papa se convierte en el jefe supremo de la cristiandad y, pues como ejemplos así más directos del papel político del papado, pues está la promoción de la paz y la tregua de Dios, que eran, digamos, unas iniciativas que lo que pretendían era impedir las luchas entre los reinos feudales y defender los bienes de la Iglesia. La paz de Dios vino a justificar la defensa armada de los dominios eclesiásticos y estableció la doctrina de la guerra justa, la idea de que hay guerras legítimas en el cristianismo. Se empezaron entonces a bendecir las armas del caballero y surge el concepto de miles Christi, de caballero de Cristo. Esto lo que permitió es construir el concepto de guerra santa. Digamos que en una religión como el cristianismo, que en principio era completamente contraria a la violencia, fue una verdadera construcción. La guerra santa surge precisamente en esta época y se emprende directamente contra el Islam. Se promueve tanto en la península ibérica, con lo que conocemos como Reconquista, y en Tierra Santa con la convocatoria de las cruzadas. Y claro, todos estos acontecimientos históricos tienen su reflejo en el arte románico, ¿no? ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de representaciones en los relieves de las iglesias que sean una consecuencia directa de la reforma gregoriana? Sí, existen muchos. Contamos con bastantes representaciones, por ejemplo, una en la que dos caballeros armados aparecen separados por una figura femenina que los sujeta con sus brazos. Se trata de una representación de la idea de la tregua de Dios, de dos caballeros que aparecen separados por la figura central, que es una imagen alegórica de la Iglesia. Por otra parte, por ejemplo, la ideología de la guerra santa frente al Islam quedó reflejada en muchos relieves. Por ejemplo, la imagen de los santos caballeros armados, que digamos que siglos antes un santo con una espada hubiera sido algo inconcebible, y también en representaciones del combate entre cristianos y musulmanes que aparecen frecuentemente en las iglesias de esta época. Incluso encontramos imágenes donde un guerrero lucha con un monstruo. Son imágenes que hablan de la lucha entre el bien y el mal, pero que se refieren a la guerra promovida por las autoridades eclesiásticas, que tiene una lectura simbólica de los combates que se estaban produciendo en esa época, ¿no? De todas formas, la temática escultórica que se difunde dentro de este proyecto de reforma es mucho más amplia que la que acabo de citar y, por ejemplo, llama la atención el hecho de que aparece de manera totalmente homogénea en todos los reinos europeos y en todas las regiones de Europa a la vez, en todo el románico europeo. Son frecuentes las representaciones de pecadores y de los vicios que estaban destinadas a amonestar a los fieles y a que siguieran el buen camino, digamos. Entre ellas destacan sobre todo la representación de la avaricia y la de la lujuria.
La avaricia aparece generalmente en la figura de un hombre estrangulado por una pesada bolsa de monedas atadas al cuello, porque era una manera de incentivar las donaciones a las iglesias y monasterios por parte de monarcas y nobles, de la gente pudiente. En cuanto a la lujuria, generalmente aparece encarnada en un personaje femenino que suele estar atacado en sus pechos por serpientes o bien adopta posturas y gestos obscenos, lo que viene a ser un reflejo directo de la moral monástica de la época. Los monjes estaban aislados de la vida en sociedad y sometidos al voto de castidad, y eran ellos los que en realidad fueron responsables de los valores que se impusieron a la sociedad. Por eso no nos debe sorprender la fuerte misoginia que encontramos en esta época, y estas representaciones femeninas tan peyorativas pues lo reflejan de manera muy clara. No obstante, el impacto de la reforma resulta especialmente evidente en el enorme número de iglesias en piedra que empiezan a construirse en todas partes y que responde a esa voluntad de unificar y de fortalecer la Iglesia occidental. Inés, pues resulta verdaderamente muy interesante que existiera una homogeneidad artística tan grande en la Europa románica. Llama la atención que podamos encontrar los mismos tipos de iglesias y la misma decoración en un área tan grande. ¿La gente de la época era consciente de esa nueva moda, de ese nuevo estilo artístico internacional? Bueno, sabemos que la gente de la época era generalmente iletrada, analfabeta, y que la mayoría se dedicaba al trabajo en el campo. Sin embargo, la idea de una cristiandad unida arraigó en todas partes y los caminos de peregrinación ayudaron a que así fuera. Contamos además con un testimonio muy valioso del monje cluniacense Raúl Glaber, que en el siglo XI escribe las historias del primer milenio y da su visión del fenómeno constructivo que se estaba produciendo en su época. Si te parece bien, Clara, podemos quizá acabar el programa con una de sus citas más famosas. Pues sí, me parece estupendamente. Bueno, pues dice así: se aproximaba ya el tercer año después del 1000, cuando en el mundo entero se renovaron los edificios de las iglesias. Aunque la mayoría bien construidas no lo habrían necesitado, sin embargo cada pueblo cristiano rivalizaba con el otro para disfrutar de la más armoniosa. Era como si la propia tierra, sacudiéndose para despojarse de la vejez, se revistiera de un cándido manto de iglesias. En esta época los fieles embellecieron casi todas las catedrales, todos los monasterios de los distintos santos e incluso los más pequeños oratorios de campo. Efectivamente, muy oportuna la cita. Inés Monteira, profesora de Historia del Arte en la UNED, el arte románico y la Reforma Gregoriana. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias. Gracias a ti, Clara, y a vosotros.